Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general del partido Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, y gracias a toda la gente que nos ve hasta ahora. Es muy importante que comencemos a hablar acerca de todas las reacciones que ha habido tras una serie de señalamientos en los cuales usted asegura está siendo víctima de asedio. Veíamos cómo en la Asamblea Nacional se abordaba este tema y se le daba importancia. Usted aseguró que no va a acudir al Ministerio Público a formular ningún tipo de denuncia. Quiero que le aclare a nuestra audiencia cuál es la situación y por qué considera que está siendo víctima de asedio. Mira, la verdad es que saber por qué uno no puede entenderlo, más allá de saber que toda persona que piensa distinto al gobierno es perseguida. Lo único que yo he hecho durante esta semana y las últimas semanas es denunciar el caos en el que están viviendo los venezolanos. Si nos están persiguiendo porque estamos denunciando que la gente cuando llega a su casa viene de pasar 3 o 4 horas porque no tiene transporte para poder llegar después del trabajo. Si nos están denunciando porque esa misma persona cuando llega a su casa no puede tomar agua fría porque no hay electricidad, no puede bañarse porque no hay agua, no puede hacer sus alimentos porque no hay gas, y además cuando recibe su sueldo no le alcanza el sueldo, y eso hace que la vida del venezolano sea un caos, pues bien perseguido estoy, porque yo tengo la obligación de acompañar a la gente en el sufrimiento que está teniendo. Ahora, lo que ocurrió hace 2 días en mi residencia es un tema muy grave, porque ahí estaban mis hijos y estaba mi esposa. 8 funcionarios con armas largas apuntando dentro de la casa. Es una cosa que uno no puede entender, porque uno está acostumbrado al asedio del SEBIN, Andrina, pero lo que no puede ser es que apunten a tu casa cuando tienes tu familia adentro. Y yo normalmente no denuncio este tipo de cosas, pero en el momento en el cual yo me paro en el techo y les exijo que me den una explicación de lo que está pasando, y lo que veo es una intención como de entrar, pues no tuve otra alternativa que denunciarlo. Ahora, eso es la muestra de un gobierno que lo que está es persiguiendo a todo aquel que alza la voz, porque para ellos alzar la voz es una agresión al gobierno. Para el gobierno, el problema que pasan los venezolanos no les importa, no les interesa, y más bien lo que piden es que la gente se cale esto, como dijo el ministro Mata, con el tema de la electricidad, que decía que los zulianos tienen que calarse las horas que sean sin electricidad, sencillamente porque a ellos no les da la gana de resolver un problema eléctrico que ellos mismos han generado. Pues lamentablemente están equivocados. Yo creo que la única institución a la que uno puede asistir a la institución del pueblo venezolano, a seguirlo acompañando y a decirle que no están solos en esta exigencia de lograr un cambio en el país para mejorar la calidad de vida. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser detenido? Mira, por supuesto que el temor existe, pero lo que más temor uno puede tener es a vivir lo que estamos viviendo, es a mantenernos con un gobierno que le quita oportunidad a los venezolanos, es mantenernos en una situación en la cual el gobierno secuestra a todo un país y lo obliga a vivir en la peor de las calamidades. Yo creo que a eso sí le tengo temor, porque yo quiero que mis hijos sigan viviendo en Venezuela y quiero que mis hijos se desarrollen en Venezuela y que todos los venezolanos que están afuera puedan regresar, y para eso hay que luchar porque haya un cambio de gobierno, para eso hay que luchar para que haya elecciones libres en Venezuela y la gente pueda votar, y yo creo que eso me entusiasma tanto y me compromete tanto que cualquier riesgo que podamos correr es bien corrido si al final esto puede traer libertad para Venezuela. Con la salida de Acción Democrática de la mesa de la Unidad Democrática, se han despertado muchos análisis acerca de cómo está la oposición venezolana. Veíamos hoy cómo el ex gobernador Capriles hacía una valoración y decía que la oposición está en el peor momento de la historia. ¿Cuál debería ser la estrategia de la oposición hoy, sobre todo en figuras como la que usted representa, donde ha sido víctima de ataques no solamente por personeros del gobierno, sino también por distintas personas que hacen vida dentro de la oposición venezolana? Mira, fíjate, yo creo que la unidad es un valor que los venezolanos entienden perfectamente. Y si nosotros los dirigentes políticos no entendemos que la unidad está por encima de nuestras diferencias y que la unidad del pueblo está en torno a una palabra clara que es cambio, y un cambio definitivo, porque nadie quiere vivir como estamos viviendo, pues no estaremos haciendo el rol o no estaremos cumpliendo el rol histórico que nos toca. Por eso yo creo que en este momento la unidad tiene que entender que la lucha del pueblo es una lucha para que todos los acompañemos en el sufrimiento que están teniendo, para que podamos organizarlo, para que esa protesta pueda sentirse, para que la gente sepa que hay una alternativa que está lista para gobernar este país y hacerlo bien, rescatando la democracia y el derecho de los venezolanos a elegir, y que tenemos todo para que este país pueda salir adelante en el menor tiempo posible, porque lo peor que puede haber, y en esto yo creo que los dirigentes políticos no debemos caer ni en la autocrítica permanente, ni en la autoflagelación, ni en la confrontación innecesaria, porque cuando una persona no tiene medicina para curar, por ejemplo, a un hijo que está teniendo problemas muy graves de salud,
que puede estar a punto de perder la vida, y prendes el televisor y lo que ves es a dirigentes políticos peleándose, pues por supuesto que lo que hay es una gran decepción, y al final la gente lo que quiere es esperanza. Por eso yo creo que estos problemas los vamos a sortear, y al final, en la medida en que entendamos que nuestra acción tiene que dejar de ser retórica y tiene que ser acción de acompañamiento a la gente en la calle, la unidad se va a fortalecer, porque la unidad al final la tiene que definir el pueblo venezolano. Hay muchos caminos que se han planteado, tal vez la definición de cuál sería la ruta única sea lo más complicado. Decía Ramos Ayub que una de las opciones era que los dirigentes de la oposición volvieran a retomar las calles y que estuvieran en más contacto con la gente. ¿Cuál piensa usted debería ser la estrategia? Mira, nosotros en Primero Justicia lo hemos dicho claramente y tenemos ya meses recorriendo el país. Todos nuestros parlamentarios tienen la obligación de recorrer el país en asambleas para acompañar a la gente, para contarle cómo vemos nosotros el cambio en Venezuela, porque no es solamente criticar lo que está pasando, que es muy grave, es dar alternativas, Gendrina, sobre lo que pudiera pasar en Venezuela si logramos un cambio definitivo. La ruta de acompañamiento y de organización social, porque aquí la gente tiene derecho, pero también la obligación de alzar la voz, y aquí yo creo que hay que hacer un mensaje muy claro al gobierno. Si el gobierno nos genera caos a los venezolanos, nosotros tenemos que exigirle al gobierno que asuma la responsabilidad que está teniendo y que al final entendamos que lamentablemente no puede resolverte los problemas quien los ha generado. Por eso estamos en un año donde la Constitución establece que debe haber un proceso electoral para elegir un gobierno verdaderamente real, es decir, en términos de lo que significa una elección real, no la farsa que hubo el 20 de mayo. Y nosotros tenemos la obligación de recorrer el país entero, y esa es una acción que nos puede unir. Yo creo que al final tenemos el mismo objetivo. Lo que es una tontería es perder horas y horas de discusiones estériles mientras la gente te está diciendo que hay una urgencia porque lo acompañen, porque los dirijan, porque les den una ruta y, en definitiva, porque logremos un objetivo común, que es el cambio en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan complicado la designación del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, yo creo que lo principal es que nosotros tenemos que entender en la situación en la que ha estado la oposición últimamente. Buena parte de la dirigencia exiliados, otra parte presa, otra parte asiladas en embajadas y otra parte también cooptada. Es decir, el gobierno, a través del amedrentamiento, hace que mucha gente termine moderando sus posiciones por el temor a la cárcel, y esas son cosas que nosotros tenemos que entender, que al final el gobierno está jugando también a la división de la oposición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como dirigentes que entendemos perfectamente el drama que están viviendo los venezolanos? Pues dejar a un lado la diatriba tonta, innecesaria, de estar discutiendo nombres cuando al final lo que tenemos es que discutir ideas que además compartimos perfectamente. Por eso yo creo que en este momento es un momento ideal para que, más allá de la discusión de la mecánica política, nos vayamos a la política real, que es la política en la calle, que es la de la comunidad que te dice que tiene 4 o 7 meses sin agua, que es lo que me han dicho en Antímano o me dicen en otras partes de Caracas, o los que nos dicen en Zulia que pasan 12, 14 horas sin luz, y toda esa gente al final tienes que acompañarla, no solamente en su sufrimiento, sino en decirle aquí hay un camino, y este camino es distinto, y lo podemos conquistar entre todos. Por lo tanto, esas discusiones yo creo que se están dando. Nuestro gran error, Gendrina, y lo hago como una autocrítica, es visibilizar tanto las diferencias pequeñas en vez de visibilizar lo que nos une, que es el sufrimiento del pueblo, que es el anhelo de un pueblo por un cambio y que es la responsabilidad de seguir defendiéndonos entre todos contra un gobierno que ve al pueblo venezolano como su principal enemigo. ¿Piensa que se debería de alguna forma instaurar una nueva plataforma política que sea una coalición de la oposición venezolana? Mira, se presentó el Frente Amplio, que yo creo que es muy importante porque ya no solamente están los partidos que formamos parte de la unidad, sino que hay organizaciones como el chavismo disidente, y también tenemos a los gremios empresariales, de trabajadores, universitarios. Creo que eso es muy importante, y el Frente hay que fortalecerlo como una plataforma en la cual todos los venezolanos, políticos o no, quieren lograr un cambio. Y la unidad tiene que fortalecerse en torno a ¿qué? A la palabra cambio, a la palabra cambio definitivo en el país, en el rumbo y en la conducción, y también a los problemas sociales de los venezolanos. Si nosotros nos concentramos en eso, la mecánica política va a pasar a un lado, y al final la acción política es lo que va a determinar esa unión que tanto están esperando los venezolanos. Yo soy optimista en el cambio que Venezuela va a tener, pero soy de los que exijo también mucha responsabilidad histórica en un momento en el cual la urgencia que tiene el venezolano no puede esperar por mecánicas políticas que pasan horas y días sin darle respuesta a la gente. Menciona la palabra mecánicas políticas, y se ha especulado muchísimo de la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio a la Asamblea Nacional. Ya lo decía Ramos Ayub que esto técnicamente sería inviable. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que es posible.
Ante estos escenarios de que se pueda o no se pueda dar, ¿cuál sería la postura de Primero Justicia? Mira, yo creo que está muy claro. En un momento en el cual nosotros lo que tenemos es que defender a la gente, hay que comprender que el gobierno te tira cortinas de humo para desviar la atención. Los problemas del ciudadano son muy claros. Aquí hay una hiperinflación que hace que la gente no tenga absolutamente nada de poder adquisitivo. Aquí tenemos un salario destruido que es el más bajo de América y quizás uno de los más bajos del mundo. Aquí tenemos un problema donde la gente no tiene agua en sus casas y tiene que esperar que llueve para llenar todo. Aquí tenemos un problema, es que el sistema eléctrico en el país está totalmente colapsado. Toda esa gente está esperando que nosotros los acompañemos. Si nos dedicamos a una discusión sobre si hay o no hay un revocatorio de diputados, que técnicamente, como bien tú referías que decía Henry, pues es absolutamente inviable, lo que nos estamos es concentrando y estamos pisando la concha de mango de hacer del discurso político un discurso sobre la permanencia o no de un cargo a diputado o no, cuando lo que estamos aquí jugándonos es la subsistencia, la sobrevivencia de un pueblo. Por lo tanto, que digan lo que ellos les dé la gana y nosotros que nos concentremos en la lucha social para exigir un cambio en Venezuela y para exigir la restitución de la democracia. Si pensamos en procesos electorales, el más próximo, o al menos así está establecido en el cronograma del Consejo Nacional Electoral, es el del 9 de diciembre, el Consejo Legislativo. Primero Justicia, ¿participa o no? Mira, esa es una elección de concejales y yo creo que habría que preguntarle a la gente, después de lo que ocurrió el 20 de mayo, si tiene algún interés en elegir concejales o si el interés del venezolano es elegir un nuevo gobierno. Yo creo que la cosa está muy clara. Y así como el tema del revocatorio de diputados, esto no es más que una concha de mango, una cortina de humo, para que nosotros nos olvidemos de lo que le está pasando al pueblo y nos concentremos en una discusión que es absolutamente estéril para el país. El problema de los venezolanos no es elegir concejales, el problema de los venezolanos es tener un gobierno que resuelva los problemas. Y hoy tenemos un gobierno que solamente ocasiona problemas. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestra lucha, tiene que ser lograr, a través de vías democráticas, sustituir un gobierno que es autoritario. Y esa lucha tenemos que tenerla clara, porque en la medida en que nos desviemos en los caminos que nos pone el gobierno, nos vamos a estar equivocando. Y al final, nuestro objetivo es muy claro, poder resolver el drama que están viviendo los venezolanos a través, o inicialmente, con el cambio de un gobierno que es el peor que hemos tenido en la historia. El mayor castigo que han tenido los venezolanos es este gobierno y nosotros tenemos la obligación de luchar para que ese cambio se pueda dar en el menor tiempo posible. ¿Cómo establece la Constitución? Este año, a través de un proceso electoral libre. Antes de iniciar esta conversación, estábamos hablando acerca de las heridas y las cicatrices que tiene la sociedad venezolana. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué le dice usted a Venezuela hoy? Mira, yo creo que eso es un tema importante que hay que hablar. Yo creo que nosotros como sociedad, la confrontación permanente que nos ha puesto el gobierno nacional ha llenado de heridas al venezolano. Y el venezolano hoy no es como antes era. Ese venezolano de buen sentido del humor, que ve al otro como un amigo y no como un enemigo, y yo creo que eso tenemos que rescatarlo. Una de las cosas que tenemos que hacer quienes queremos un cambio, quienes queremos poder acompañar un rumbo distinto al país, es dejar las facturas a un lado y dejar de estar viendo más bien cómo a veces vemos cómo vengarnos del que nos ha hecho daño en vez de ver cómo solucionamos los problemas de la gente. Cuando yo escucho a algún dirigente social, político o a simplemente un ciudadano que te escribe y te dice yo quiero que haya un cambio porque quiero ver a todos ellos presos, no estás viendo que al final el cambio lo quieres para que la gente viva mejor, para que el que se fue regrese, para que el que no tiene trabajo lo tenga, para que el que no le alcance el sueldo le alcance, para que el que no tenga agua, para que te sientas de nuevo orgulloso de ser venezolano. Y eso no lo vamos a hacer si estamos en una permanente confrontación y además descalificación del otro. Eso al final no lo vamos a hacer si no entendemos que el cambio involucra también una nueva forma de comportarnos, donde podamos rescatar ese venezolano que en el fondo tiene muy buenos valores y que entiende que la solidaridad y el cariño es algo que tiene que prevalecer ante lo que es la crítica y la diferencia. Y en eso tenemos que luchar todos los venezolanos, restituirnos como una sociedad de gente que se quiere, que se aprecia, que pasa este drama que estamos viviendo. La justicia después se encargará de cada quien, pero donde quien llega a gobernar más nunca se convierta en un tirano que persiga a quien piensa distinto o que está con una factura viendo ver cómo se venga del otro. Somos una sociedad y un pueblo demasiado noble. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer para ayudar a ese pueblo que está pasando necesidad y vamos a olvidarnos un poco de las rencillas, del conflicto y de la confrontación que al final no nos lleva a nada sino la autodestrucción. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general del partido Primero Justicia.